Así, mis amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 11. A mí me tocó exponer el tema complot para aprender a Jesús. Y pues yo al estar meditando esta palabra me quedé pensando cuando a mí el hermano me dio el tema, y yo dije, un complot. ¿Qué significa un complot? Nosotros entendemos lo que es un plan, lo que es algo que se planea, una planeación. Y me trajo a mi memoria varios pasajes de la palabra del Señor, de los cuales hasta de hecho me estaba cantando un cántico muy hermoso que por cierto es con mariachi, y estaba recordando un día que lo puse acerca de, yo no sé cuántos han oído la historia de Esther. El libro de Esther lo han leído o han escuchado la historia. Una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que arriesgó su vida por salvar a su pueblo, la nación en cuya nación iba a nacer el Salvador, el Mesías. Me trajo a memoria el pasaje cuando José fue vendido por sus hermanos. Hicieron un complot también en contra de él, planearon asesinarle, planearon deshacerse de él, y al fin y al cabo pues hubo una oposición por uno de sus hermanos, de lo cual terminaron vendiéndolo a unos mercaderes. Me quedé pensando acerca de esto y dije yo, Señor, ¿desde cuándo el pueblo de Dios ha sido perseguido? ¿Desde cuándo no solamente han planeado matar a Jesús, sino que también han planeado deshacerse de la nación, ¿verdad? De la nación por la cual Jesucristo iba a nacer, la nación judía. Un pueblo que empezó con un hombre llamado el padre de la fe, Abraham. De un hombre salió una nación. Por eso es que en esta noche, ¿verdad? Pues estar compartiendo con ustedes este pasaje de la palabra del Señor, este tema, complot para aprender a Jesús. Yo le voy a invitar que empecemos a leer desde San Juan 11. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para así entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera, creo que todos la tienen, dice: muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue aquel que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Ustedes se recuerdan cuando Jesús fue ungido por María, la que derramó el frasco de perfume en sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Era hermana de Lázaro, el que murió. Dice pues: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego pues, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda en el día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que no creáis, mas vamos a él. Para que creáis, perdón. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. La gente lamentablemente está como en estos tiempos, y hasta a veces como nosotros los cristianos, que nos leen la palabra del Señor y nosotros a como lo leemos nos conformamos y nos quedamos. Lamentablemente nos leen la palabra y nosotros no tenemos el conocimiento, el entendimiento de tomar las escrituras, leer la palabra del Señor, orar al Señor para que su Espíritu Santo nos alumbre, nos dé luz de la palabra de Dios. Pero lo más lamentable, hermano, es que en muchas iglesias, muchos hermanos en la fe, nos estamos tan acostumbrados que nos lean las escrituras y no leerlas nosotros. No agarrar un diccionario, no estudiarlo a profundidad. Tengo un tío que es inconverso, y es un tío muy querido, y yo estaba platicando con él la semana pasada estaba platicando con él, y me dijo: ¿sabes, hija? Dice, yo estoy leyendo la Biblia. Y yo le digo: qué bueno, tío, porque yo sé que si él empieza a leer las escrituras, mis amados hermanos, aunque sea una persona inconversa, uno ora para que el Señor pueda hacer de su palabra vida viva en su espíritu y le dé vida a él. Porque muchas veces nosotros pensamos que nada más que porque si la persona viene y hace la oración de fe comúnmente conocida, esa es la única manera que aceptan a Cristo, y no. ¿Qué le pasó a Martín Lutero? Leyendo las escrituras. A varios reformadores que salieron de la iglesia tradicional católica, todos ellos fueron católicos, y ellos conocieron a Jesús leyendo las escrituras. Es lamentable que nosotros, como cristianos, que se dice ser hijos de Dios, hermanos en la fe de Jesucristo, ¿cuánto tiempo llevamos de cristianos? 5, 6 años. ¿Cuánto tiempo podremos estar leyendo la Biblia y no nos ha amanecido? Guay, ¿por qué será? Jesús les estaba hablando claramente y les decía: Lázaro se murió, Lázaro está muerto, pero me alegro que vosotros no hayan estado ustedes allá, para que cuando yo vaya ustedes crean, para que crean. Mire, hermano, cuán importante es en esto conocer que Dios, lo que Él quiere de su pueblo, no es que seas una persona dadivosa. Bueno, sí, uno anhela, ¿verdad?, ser servidor de Dios, en todo el aspecto agradar a Dios, pero Dios no busca de nosotros que nosotros seamos que traigamos la mejor ropa, o que traigamos el mejor carro, o que tengamos dinero, o que seamos humildes, o que lo que busca de Dios es que nosotros creamos. Dice la palabra de Dios que Él es galardonador de los que le buscan, de los que creen en Él. Si hay algo que al Señor, ahora sí que si le pudiera sorprender, es hallar fe en nosotros. La palabra del Señor dice en un pasaje de las Escrituras: cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? O sea, en medio de una generación mala y perversa, cuando ya nadie cree, cuando nadie quiere creer en el evangelio de Dios, y lo que es más lamentable, en la misma iglesia ya no creer ni siquiera en los mensajes de Dios. Es lamentable. Estaba platicando con mi hermana. Yo no me voy a andar con rodeos. Yo cuando no platico siempre con mi hermana, pero cuando hablamos. Y hablamos de todo hablamos. Estaba hablando con mi hermana y no me da vergüenza que me escuchen, ni de los otra iglesia, ni nada, porque esto es para la enseñanza. Estaba platicando con mi hermana y me estaba diciendo, me dice, en mi iglesia, dice, donde ella va, se cantan unos cantos con unas letras bien raras. Y yo le digo,
pero o sea, ¿qué clase de letras? Yo no tengo, porque yo ni sé quiénes son los que lo cantan. Yo he dejado de escuchar mucha música de lo que está ahorita en el mundo cristiano de moda. Porque usted va en una casa cristiana y siempre está el mismo canto, y luego va y visita a otra familia cristiana y está el mismo CD, y luego va a una fiesta y está el mismo CD, y luego va a la tienda y si por ahí alguien es cristiano o cristino y pone y la misma canción y se oye la misma canción, ¿sí? Hasta los católicos ponen la misma canción de moda de los cristianos, ¿cierto o no? Yo lo he dejado de escuchar y ver cuál es lo último del cristianismo, la última canción de moda, ¿no? Y los grupos más famosos como Miel San Marcos, como Marcos Witt, como grupos y cantantes famosos cristianos de moda. Y yo le decía a mi hermana, ¿y qué dicen esos cánticos, verdad? Y me dice, pero es que dice, hay unos cánticos que cantan y dicen que yo no sé qué fuiste, Señor, a mirar en mí, que te sorprendiste de mí al ver tanta humildad en mí. Y yo le digo, ya, ¿y la iglesia lo canta? Sí, me dice. Ahora usted lo ve del otro lado de la tortilla y usted lo ve diferente y usted dice, ¿cómo que nos pone? O sea, que ya no es nosotros mirar al Señor y que nos sorprenda su amor y derretirnos por el Señor, por decir cuánta bondad hay en Él, cuánto amor hay en Él, sino que ahora es al revés, que el Señor nos mira a nosotros y se muere por nosotros. Y yo le decía, ¿y cómo? Y me sacó unos cánticos, hermano, que de verdad hasta vergüenza da. Unos cantos más o menos, yo no me aprendí, pero sé de lo que hablaba. Dice, ay, que Señor, quiero estar en tu cámara y que mirarte y que mirarte y enamorarme y besarte. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo yo, eso me suena como una prostituta queriendo irse a meter a la cama de un hombre. Y lamentablemente la iglesia se está vendiendo por un par de pesos para prostituirse. ¿Cierto o no? La palabra de Dios dice así y le reclama al pueblo judío en Isaías. Usted se imagina cantarle así al Señor, déjame meter en tu cámara y quiero besarte y quiero que desnudarme y quiero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le encuentro la santidad. Hay un canto que dice, que por cierto, yo estaba platicando con mi esposo de este cántico también, y me va a decir, hermana, estás saliendo del tema. No me voy a salir del tema, solo quiero enfocar de lo que estoy tratando, el mensaje que estamos tratando de llevar. Yo he escuchado un canto que dice, y me lo he aprendido porque digo, donde quiera que va uno lo oye, más o menos dice así. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, algo así. Y donde quiera que voy y lo oigo, pero yo no necesito escuchar toda la letra. Cuando realmente yo me pongo a pensar qué hay en el corazón de esa persona que escribió ese cántico. Dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. En el corazón de la persona es estar en el lugar más alto y más grande. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que todo aquel que quiera ser mayor será menor, será servidor. Mire, hermano, a veces no sabemos ni en dónde estamos parados, ni dónde va la iglesia del Señor. Lamentablemente, como dice las Escrituras, oyendo no oyen, viendo no ven. Pero ¿quién creerá? Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Lázaro está muerto, pero todo esto es para que ustedes vean la gloria de Dios.
Entonces nosotros podemos ver que Jesús les dijo: me alegro que ustedes no hayan estado allá, para que realmente vean que Él ha muerto y para que ustedes puedan ver la gloria de Dios. Seguimos pues la escritura en San Juan 11:17 dice: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Otra vez más. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, y fue, llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella, y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Hay un pasaje de la escritura cuando el siervo del centurión estaba enfermo y vino ante Jesús y le dijo: Jesús, mi siervo está postrado. Y Jesús le dijo: yo voy a ir, yo le voy a sanar. Y él le dijo: yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y tengo en autoridad a otros debajo de mí. Yo sé lo que es. Envía tú la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Jesús le dijo: ve y se haga conforme has creído. ¿Sabe, hermano? Bien hubiera podido Jesús haberle dicho la misma palabra a su amigo, porque eran sus amigos queridos, Marta, María, Lázaro. Por eso ellas, cuando Lázaro murió, las hermanas le dijeron: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le dijo: Él resucitará. Los judíos creían, ¿verdad?, los judíos creían que los que se morían antes iban a ser resucitados, iban a experimentar la resurrección. Pero en sí nosotros hoy podemos entender que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue a la profundidad, estando en el centro de la tierra, llevó cautiva la cautividad a los que estaban en el seno de Abraham con él. Eso fue la primera cosecha del Señor, de llevarse a aquellos que habían muerto
porque Lázaro volvió a morir otra vez. Resucitó, pero volvió a morir. Jesús profundamente, en el 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, y era una cueva, y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¡Qué milagro tan más maravilloso! Entonces aquí entramos en el tema. Muchos de los judíos que habían venido a acompañar a Marta vieron lo que hizo Jesús, y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Fíjese que yo me puse un poquito ahí a estudiar acerca de lo que, por qué había tanta necesidad que los judíos tuvieron que ir a ver a los fariseos. ¿Cuál era su, o sea, si tú ves un milagro, o sea, tú te admiras, te asombras, es algo sorprendente ver que un muerto ya de 4 días fue resucitado. Pero ¿cuál es la insistencia de ir a decirle a los fariseos? Mira, hermano, los judíos era un pueblo que había estado enseñado bajo los mandamientos de Moisés. Y los fariseos, los escribas, los saduceos eran unos grupos políticos que lamentablemente pues entre ellos habían disputas de que quién eran los más religiosos, quién eran los más sabiondos, quién eran los más conocedores de la ley, quién eran los que ellos y sus broncas. Pero en sí los fariseos era un grupo muy celoso de sus tradiciones más que de sus convicciones. ¿No les suena parecido a lo que hay en el día de hoy? Que hay muchos cristianos celosos de sus tradiciones más que de sus convicciones. Mire, hermano, un pueblo que siempre ha sido enseñado, y yo vuelvo a lo mismo, una persona que ha sido nacida en el evangelio y conoce solamente lo que está a tu alrededor, pero un día tú te das cuenta que hay algo más allá, que hay algo más profundo en las escrituras, que hay algo no tanto como lo que te han enseñado. Tú dices: oh, what happened? ¿Qué pasó aquí? Porque los que nacen de una manera, me quedo pensando en una, como se puede decir, voy a alegorizar lo que pasó en el caso de Andrea. Andrea, cuando nació, ella nació con un defecto en un ojo. Ella tiene astigmatismo en el ojo derecho. En toda su vida, hasta sus 4 añitos, nosotros lo vemos como un niñito normal, vaya. Tiene 2 ojos, no pasa nada. Ella ve la tele, ve las fotos, ve los libros, ve las letras, conoce, y tú dices: todo bien. Me llegó una carta de la ciudad diciéndome que le habían hecho un examen y que había salido con un defecto, que tenía que llevarla a su pediatra, que tenía que darle un referido y que tenía que llevarlo con un oftalmólogo profesional. Yo dije: a ver, ¿qué pasa con Andrea? ¿Qué pasa con esta niña? La llevé al oftalmólogo, y el oftalmólogo me dijo: tu niña tiene astigmatismo. Y yo dije: ¿y qué es eso? Dice: el astigmatismo es un defecto que muchos niños nacen aún con el astigmatismo como nació Andrea, pero mucho más avanzado. Este problema en el ojo tiene solución. Tu hija tiene que usar unos lentes y no se los tiene que quitar. Todo el día tiene que andar con ellos.
Este problema naturalmente se va corrigiendo con el paso del tiempo y con el tratamiento del vidrio en el lente. Yo pues al principio me preocupé y yo dije pues ¿qué será? Porque yo me puse a investigar y dice que si ese problema no se le llega a corregir a la niña, tiene todavía la posibilidad que entre los 18 y los 25 años todavía puede operarse si es que no hay una mejoría en su vista. El ojo es el vidrio ocular del ojo que está como alargado como una pelota de fútbol americano. El ojito lo tiene así. Y yo le digo, tiene ojito de gato. Así. No es como naturalmente nosotros tenemos el ojo, que es un poquito más redondito, más como huevito, sino que ella lo tiene así como ovalado. Entonces, si nosotros en ese día cuando estábamos viendo lo de Andrea, una señora se me acercó y ella me dijo que su niña, cuando había nacido con ese mismo problema, pero ya muy avanzado, y que la niña no miraba los colores con su ojo. Miraba, y hasta yo me pregunté también cómo es que Andrea miraba. Y el doctor me dijo que Andrea miraba con ese ojo como cuando tú ves las películas tridimensionales en el cine, pero sin los lentes. Así los niños ven. Pero cuando un niño piensa que cuando un niño nace y toda su vida va viendo así con ese ojito, para la niña piensa que todo el mundo mira así. La niña piensa o el niño piensa que todo el mundo mira así, que todos son normal, que todos tenemos un ojo bueno y un ojo malo. ¿Sí me entiende? Cuando nosotros nacemos en el Evangelio de Dios, nosotros muchas veces nacimos con problemas y tal vez usted me dirá, usted está entrando en una herejía y diciendo que ¿cómo puede decir que los nuevos nacimientos no son perfectos? Mira, hermano, usted puede nacer de nuevo, pero de ahí dice usted nace, es que si usted corrige su forma de andar o sigue andando como siempre. Y muchos nacen lamentablemente en doctrinas donde lamentablemente no pueden ver con un ojo. Ven la palabra de Dios, ven bien, pero con el otro ojo no ven bien. Estoy alegorizando, hermano, estoy diciendo que un ejemplo de lo que le pasó a Andrea. Entonces, a mí me dijo en la última visita con el doctor, me dijo, ¿qué está pasando? Dice, no le está poniendo los lentes, dice. La niña necesita tener los lentes. Yo digo, sí, los usa todo el día, le dije yo. Pero mira, dice, no está avanzando. Y checó el primer examen y dice, tiene que usar los lentes todos los días. Y pues sí, ella usa los lentes todos los días. Y después cuando le hizo el segundo examen me dice, en este examen se dejó ver mejor que Andrea sí va superando. Cada 3 meses tiene que subir 1% de su corrección de la vista y Andrea lo subió 1.5% en estos 3 meses. Y yo dije ahí está, ¿no que no? O sea que Andrea va mejorando y ya le mandaron a cambiar el vidrio del lente. Cuando nosotros, hermano, lamentablemente, como yo le digo, nacemos en el Evangelio, pero vemos con un ojo sí, con el otro no vemos, pensamos que todo es así. Pensamos que el que está predicando allá está mal, o el que dijo acá está mal, pero nunca corroboramos con las escrituras. ¿Quién está mal? ¿El que está predicando o el que está predicando acá, el que está predicando acá? ¿Dónde lo corroboras? ¿Quién va a ser tu equilibrio? Si no lo va a ser la misma palabra de Dios. Los fariseos eran personas así. Miraban con un ojo, con un ojo sí y con el otro no. Tenían astigmatismo espiritual, vaya. ¿Por qué? Porque muy celosos de sus tradiciones, muy celosos de la ley de Moisés. Moisés nos mandó a hacer esto, Moisés nos mandó a castigar esto, ya no decían que ya era Dios, sino ya que era Moisés. Ya a los profetas, a Moisés lo tenían ya como el Dios de ellos. Vaya, los fariseos. Cuando el pueblo siempre ha sido enseñado de una manera, el pueblo mismo se da cuenta dónde está la diferencia.
Y por esta razón los judíos se acercaron a los fariseos y le dijeron a los fariseos: mira que Jesús lo que está haciendo. Porque Jesús llevaba una manera de vivir que no iba de acuerdo conforme a sus tradiciones, conforme a su manera de ver ellos las cosas, conforme a lo que Moisés había establecido. ¿Se acuerda de la predicación del viernes pasado? Antepasado, perdón. O ya no sé ni si fue domingo o fue viernes. Que nuestro hermano Luis estaba predicando acerca de... predicando acerca de que querían matar a Jesús porque Jesús había hecho un milagro en el día de reposo. ¿Se recuerdan? Que está en San Juan 7:19. Y nosotros vemos que cuando Jesús le empezaba a hablar y a contestar de las maneras que ellos no se esperaban, decían: blasfemo, ¿cómo se atreve a hacer esto? ¿Cómo se atreve a decir esto? Si la ley de Moisés dice, si la ley de Moisés esto, lo otro. Celosos. Ahí por eso que dice que entonces muchos de los judíos que habían acompañado a María, a Marta, y vieron el milagro que Jesús había hecho, corriendo fueron a decirle a los fariseos. Y miren lo que hicieron estos en el 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya estaba pasando algo aquí, que ya a los fariseos, a los sacerdotes, dijo: ya nos vino aquí a querer mover las leyes, querer mover al pueblo, ya vino aquí a revolucionar las cosas que ya Moisés había establecido. Y las cosas tienen que seguir así, porque así se fundaron, así son y así van a ser hasta el día que nosotros nos muramos. ¿Dónde he oído yo esto antes? Yo establecí y aquí nadie lo va a quitar, al menos que yo me muera. ¿Dónde yo lo he escuchado? Ajá. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley eran tan celosos de sus tradiciones, pero lamentablemente no llevaban en sus vidas el verdadero testimonio. Entonces, dice: porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Muy cuidadosos de su ¿cómo se puede decir? Sus creencias, de su nación, la nación judía. Porque a Jesús no lo consideraban de la nación judía, lo consideraban un cero a la izquierda. Nada que ver con lo que Moisés había enseñado. Los fariseos decían: si nosotros le dejamos que siga haciendo estas cosas, ¿verdad? Lo van a seguir, lo van a creer. La gente se va a voltear a él, la gente va a creer en él, y nosotros no estamos dispuestos a que algo así pase. ¿Usted se recuerda cuando Jesús enseñaba en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en Mateo 6:2, que dice: cuando des limosna, no seas como los hipócritas? ¿Verdad?
Cuando decía Jesús, cuando ores, no uses vanas repeticiones como lo hacen los hipócritas, que pensando que por sus palabrerías serán oídos, que aman el orar para que todo mundo los vea. ¿Ustedes de quién creen que estaba hablando? No, era de los fariseos. Estos fariseos eran bien doble cara, hermano. ¿Qué hacían los fariseos cuando ayunes? Jesús le decía, cuando ayunes no te pongas todo pálido, tu cara pálida, cara blanca, y que nada, y que te echas ceniza y anda todo mugroso, todo bien así ayunando, y entre más mugroso mejor porque llevas días ayunando, ¿no? Vete, lávate, peínate, perfúmate, peínate, y que nadie vea. Que no vea tu mano derecha lo que dio tu izquierda. Y Jesús enseñaba y los fariseos decían, no. Este Jesús hace señales, predica así, dice así. Si lo dejamos, van a terminar por creer en Él y nos van a destruir nuestro lugar santo, ¿verdad? Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Esto del versículo 49 se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, que es un poquito más entendible, y dice la palabra del Señor, dice, pero Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes, les dijo, ustedes sí que son tontos. ¿No se dan cuenta? Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino porque Dios se lo hizo saber, porque era el jefe de los sacerdotes. En realidad Jesús no iba a morir para salvar a los judíos, para salvar no solo a los judíos, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que hay en el mundo. La traducción a Reina Valera dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que no os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo por sí mismo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fíjese que Caifás dio una profecía sin querer queriendo. Él les dijo, no se estén quebrando la cabeza. Se reúne el concilio y todavía siguen hablando de quieren hacer algo. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo me imagino que en un concilio, cuando se reúnen, uno da su opinión, el otro da su opinión, el otro dirá, ¿qué haremos? ¿Y qué dijo Caifás? O sea, ¿para qué tanta vuelta? ¿Para qué dando tanto brinco, estando el suelo tan parejo? ¿No es acaso mejor que lo maten a él y que toda la nación judía se salve? ¿O quieren que toda la nación perezca, como lo estaban diciendo, y que siga siendo de las suyas? ¿Qué fue lo que acordaron entonces desde aquel día? Según en el 54. Por tanto, en el 53, perdón. Así que desde aquel día acordaron matarle. Vamos ahí a San Juan 7. San Juan 7, 19, que era donde les había dicho que aún ahí Jesús ya se había dado cuenta de las intenciones negras, ¿verdad? Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino la de los padres.
y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Procuraban matarle, procuraban deshacerse de él. ¿Qué significa, hermanos, querer matar a un hombre? Quitarle la vida, desaparecerlo, odiarlo, hermano. No, Jesús fue profetizado en el profeta Isaías cuando dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Desechado, despreciado, odiado. Le levantaron falsos, procuraban matarle. Hermano, nosotros a veces, porque nos dicen una cosita porque nos dijeron que nosotros somos de los del 669, ya casi nos tocaba el 666 y van a decir: ¡ay, las bestias! Y ya nos sentimos mal. Lo estoy diciendo de cualquier tontería que a veces a la gente se le ocurre decir y ya nos sentimos mal. O ya queremos tirar la toalla, o como comúnmente se dice, o ya queremos volvernos para atrás, o ya queremos dejar de ir a la iglesia, o por cualquier tontería. ¿Qué si procuraran matarnos? Ups. Quitarle la vida. Entonces, desde ese día acordaron matarle. Matar del griego apoiteino, que significa quitarle la vida, dar muerte, terminar con su vida. Dice la palabra del Señor aquí en el 54 que por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. No quiere decir que se andaba escondiendo, dice que ya no andaba tan abiertamente, sino que se alejó de ahí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos, con sus amigos, con los que se supone que si tú estás con tus amigos no te van a delatar, donde se supone que si vas a estar con tus amigos, que tú consideras tus amigos, o sea, te van a cubrir, ¿no? Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Fíjese que lo más hipócrita, por eso le digo que los fariseos eran hipócritas, pero 100%. Mira, hermano, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, bueno, dice que ellos en ese tiempo, o sea, ellos planeaban matar a Jesús, habían hecho un complot, un acuerdo, una trama de matar a Jesús, y lo andaban buscando. Jesús ya no andaba abiertamente, pero se acercaba la Pascua. Acuérdense que ya se estaba acercando el tiempo de su crucifixión. Tenía que pasar, tenía que cumplirse las escrituras. De hecho, de que lo iban a encontrar, aunque Judas no lo fuera a entregar, lo iban a encontrar porque ya había llegado su hora. Pero todo esto se hizo conforme para que se cumpliese la escritura, lo dijo el Señor. Pero aún cuando Jesús, ¿verdad? Iba a participar de la Pascua, y que fue antes, ¿verdad?, comer la Pascua con sus judíos, porque ahí en las escrituras más adelante lo vamos a seguir viendo. Yo no sé quién vamos a ir con la serie y a quién nos va a ir tocando, viendo que Jesús iba a ir a la fiesta, ¿verdad?, de la purificación. Para la fiesta de la Pascua iba a participar de la purificación, y yo dije a ver, vamos a ver qué va a pasar aquí. Mira, estos astutos fariseos supuestamente llegaron con tiempo para ir al rito de la purificación. El rito de la purificación, investigué un poquito acerca de esto, y era algo bien común que se hacía cuando, por ejemplo,
llegaban personas a tu casa, recibías personas a tu casa, habían unas vasijas, unos cántaros con agua especialmente para lavarle las manos, lavarse los pies, depende si venían de un viaje largo, lavarse la cara, las manos, los pies. Los pies porque venían, imagínense, tanta tierra, lodo, pisando, a ver si, imagínense, no vas a estar viendo si el camello se hizo adelante o si alguien pisó, y bueno, las manos, porque pues imagínense, tocando, viendo para acá, agarrando el camello, agarrando esto, agarrando lo otro, y la cara, ¿no? El rito de la purificación consistía en lavarse en lo externo, las manos, los pies, la cara. Estas personas iban a cumplir con ese rito, de hecho lo hicieron. Muy celosos de sus tradiciones porque ellos lavaban los vasos, dizque para no contaminarse. Esto no queda muy lejos también a lo que muchos cristianos hoy en día, aún, si tú eres enseñado que no te juntes con aquel hermano porque supuestamente anda en malos pasos, o sea, ni te acerques, o sea, aborrece aún la ropa, dicen, ¿no? Ya lo estudiamos, que fue el último mensaje que me tocó traer acerca del libro de Jueces, qué es lo que significa aborrece su ropa. Pero cuando llegas a tal extremo de religiosidad, o sea, nos asemejamos haciendo estas cosas a los fariseos. Fariseos que en la palabra del Señor Jesús le dijo: hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿Qué significa esto, hermano? Dícese que en aquellos tiempos había, que a la casualidad tengo un vaso ahí aquí, para tomar leche, para tomar agua, para tomar vino. Ellos ponían una especie de manta especialmente para colar, si en el jarrón, si qué sé yo, en el agua, si en la leche o algo había un mosquito, había alguna impureza, ellos colaban su leche, colaban su vino, colaban el agua y quitaban, y cuando miraban que en el trapito, que donde pusieron ese colado, ahí quedó un mosquito, quedó una basurita, quedó un negrito ahí, lo quitaban y decían: ay, bendito sea Dios, voy a tomar el agua pura y me voy a purificar, como signo de que ellos estaban purificando su ser, su alma, su interior, porque ya habían colado el mosquito. ¿Sí? ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello, porque el camello era el animal más grande que los judíos conocían. Se trataban tanto un mosquito, cuando ellos deberían de darse cuenta que lo que tenían en su corazón, de la basura más grande que se tragaban, de eso hablaban, se tragaban cosas aún más impuras. ¿Qué de malo tiene tragarse un mosquito, hermano? Un basurita. Pero para ellos era importante. Ellos eran celosos de sus ritos y tradiciones, como el rito del cual estamos hablando, del purificarse. Mire, hermano, el rito de la purificación nosotros lo podemos encontrar en San Juan 2:6. Habla un poquito acerca de ahí, si usted quiere acompañarme ahí rapidito. San Juan 2:6, en las bodas de Caná. Dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahí vemos que estaba hablando de esos cántaros de donde ellos hacían comúnmente el rito de la purificación, que se lavaban los pies, las manos, y aún hacía la cara. Entonces,
nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, hermanos, de no llegar a un extremo donde nosotros seamos como los saduceos, como los fariseos. Yo investigué un poquito más acerca de lo que es, investigando acerca de lo que es la purificación, el rito de la purificación, y me encontré con que yo no sé cuántos han escuchado de los baños de temazcal, que son baños de vapor, y que muchos de los que participan en esos ritos no son cristianos. Y cuando ellos se meten a esos baños de vapor, ellos purifican el alma, el aura, el espíritu, el cuerpo, las malas vibras, las energías negativas. Y yo dije, ¿tanto así creían los judíos? Pues sí, hermano, pero no muy lejos están los cristianos ritualistas también. Nosotros, hermano, todos los días la palabra nos invita, nos enseña que nosotros tenemos que purificarnos, no solamente la cara, las manos, los pies, sino tenemos que purificar nuestro corazón para presentarnos delante del Señor puros, limpios, santos, sin mancha. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El de manos limpias, puro de corazón. Usted sabe, hermano, que los fariseos todo el concilio procuraban matar a Jesús, y según ellos estaban purificando ¿de qué? ¿No le suena a usted a algo tan semejante que pasa en la iglesia, donde nosotros decimos, llegamos a la iglesia, ay, hermano, a mí me ha tocado ver hipócritamente sonrisas y saludos, hermana, la extrañábamos, y un abrazo, y por acá te están abrazando y el puñal por detrás, ¿no? Pero cuando empieza la alabanza, ay, santo, aleluya, hasta las lágrimas y los clines, ay. Pero ¿saben una cosa? Hay celos, hay pleitos, hay divisiones. Hermanas con hermanas no se pueden ni ver. Se envidian, se odian. Y aunque digan que no y digan que, ay, yo amo al Señor, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Si tú odias a tu hermano, si tú tienes algo contra tu hermano, Dios no acepta tu ofrenda. Si tú odias a tu hermano, eres homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de Dios. Y los fariseos y los judíos muchos cristianos se identifican con estos hombres tratando de purificarse. ¿Purificarse de qué? Vaya. Deberían purificar su alma, su corazón, y no procurar matar a una persona inocente. Nada más, es más, ni siquiera lo querían matar porque hacía cosas fuera de sus tradiciones. O sea, ya los tenía hasta acá, porque no les caía, ¿no? ¿Cómo se va a llevar la luz con las tinieblas, hermano? Yo por eso cuando estaba leyendo esto dije yo, hipócritas, dije yo también. ¿Purificarse de qué? Muy lavaditos de la mano, de las patitas, de la carita, muy limpiecitos, y con el corazón queriendo matar a un inocente. Dáselo santo, ¿no? Pero vamos a terminar, dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua por purificarse, buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendiese. Y de ahí fue que a mí no me alcanza el tiempo, pero de ahí nosotros ya hemos visto, porque yo lo digo esto porque a mí me tocó el año pasado, cómo Judas fue envuelto en este plan tan sucio y macabro para matar al Señor Jesús. ¿Quién fue?
el que le dio las 30 monedas de plata, el concilio. ¿Y de dónde salieron, si se acuerdan, de dónde salieron las 30 monedas de plata? Diga, de mi diezmo. Sí, del diezmo del pueblo, de las ofrendas del pueblo. Pues usted, ¿qué creía? No va a sacar de su bolsa. Y aunque de su bolsa hubieran sacado, incluso de ahí de las ofrendas del pueblo, tenía que salir las 30 monedas de plata para traicionar al maestro. No hay que ser, hermano, de veras. Esta enseñanza yo aprendí. Espero que hayamos aprendido. Espero que esta palabra se quede en nuestro corazón. De no ser hipócritas, de no darse baños de pureza en lo exterior cuando nuestro interior está sucio. Y ser como los hipócritas de los saduceos y de los fariseos, que colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Qué hermoso, Señor, es poder, Señor, traer, Señor, un poquito, Señor, del mensaje de tu pueblo, a tu pueblo, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, como cristianos, Señor, en algún tiempo, Señor, vivimos igual como estos fariseos, como estos saduceos, Señor, dándonos baños de pureza, tratando de ser los más grandes, queriendo aparentar quien no éramos, que en ningún momento, Señor, tendríamos, Señor, el derecho, Señor amado, de similarnos, de semejarnos al Altísimo, el inocente, en aquel que no se halló engaño en su boca, mi Señor Jesús. En este macabro plan, Señor, que planearon, Señor, el concilio para prender, para matar a Jesús. Todo ya estaba escrito. Pero cuántos hermanos, Señor, no planean, Señor, aún vengarse, Señor, los unos con los otros, siendo del mismo pueblo de Dios. Y después se van dando baños de pureza. Y después los ves tú por los lugares y diciendo, en el nombre de Jesús me va a salir mi plan. O sea, no entiendo yo, Señor. Ten misericordia. Porque este pueblo, como dice tu palabra, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Límpianos, Señor, y aun cuando sea necesario pasar, Señor, el fuego, Señor, para purificarnos, Señor, hazlo, Señor. Y no permita, Señor, que nos perdamos, Señor, ni en la vanagloria, ni aún en los celos, ni en las contiendas, ni en el odio, ni guardar rencor los unos con los otros, Señor. Tú nos mandas a ser santos porque tú eres santo, Señor. Lo único, Señor amado, que queremos es vivir a tu lado, Señor, eternamente. Gracias, Señor, porque aunque no lo entendamos, todo esto, Señor, era para que la Escritura se cumpliese, para que aquel Redentor tan hermoso sacrificio fuera dado por cada uno de nosotros. Y jamás, y ni en ninguna de nuestras predicaciones y en ninguna de nuestras alabanzas queremos dejar de mencionar el sacrificio de Cristo, porque entonces ¿a quién predicaríamos? Porque entonces ¿qué cantaríamos? No tuviera sentido nuestro cántico ni nuestra enseñanza si no habláramos de Jesús. Sé tú, Señor amado, el centro de nuestra vida, el único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En esta congregación y hasta el fin de los siglos sea tu nombre glorificado, Señor. Amén y amén.